Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien y listos para iniciar una nueva clase de esta semana. El día de hoy vamos a hablar sobre diferencias que hay entre una organeta o un teclado, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo llamen ustedes, un piano, ya sea acústico o eléctrico, de estos principalmente vertical, y ya un piano de cola o un órgano, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos? Siguen siendo el mismo instrumento, pero van a ver que son bastante diferentes entre sí. Entonces, no sé si ustedes tengan como la conciencia, ¿verdad? De que em, cuál es la diferencia de cada uno, y también muchas veces me preguntan como que con qué se debe de iniciar, si es con una organeta o un teclado o ya con un piano más profesional, etcétera. Entonces vamos a ver el día de hoy las diferencias. Empezamos con el más chiquitito al más grande, ¿verdad? Que en este caso es la organeta o el teclado, ¿verdad? Es el mismo instrumento que yo les voy a ir mostrando acá los, las imágenes del instrumento en el que me estoy refiriendo. Entonces, las organetas o los teclados usualmente son más pequeños. Yo les he dicho que el tamaño de lo largo de los pianos va a depender de cuánta cantidad de octavas trae el piano en sí. Entonces, usualmente hay como organetas o teclados muy pequeños que solamente traen 4 octavas, o hay otros que son un poco más grandes que son de 7, ¿verdad? 6 a 7 octavas. Entonces, el tamaño va a depender mucho del largo de la organeta o del teclado, va a depender mucho de cuántas octavas tienen. Yo les he dicho que para contar las octavas que tienen su instrumento deben de contar de do al siguiente do, después de do al siguiente do. Cada vez que hacen ese grupo, ¿verdad? De las 8 notas, ya va a ser una octava, entonces ahí van a poder contar cuántas octavas tiene su instrumento. Ahora bien, usualmente las teclas de los teclados son muy suavecitas y el sonido es pregrabado, tanto del instrumento de piano como otros instrumentos, porque el teclado tiene, al ser un instrumento eléctrico, tiene la facilidad de intervención de sonidos ya hechos por la tecnología, ¿verdad? Entonces, puede tener sonidos de guitarra, de bajos, de trompetas, hasta incluso de percusión, grabados ya en sí en la organeta, y ustedes pueden manipular esos sonidos a su gusto en el teclado. También otra cosa es de que uno puede grabar su música, puede meter llaves mayas, ¿verdad? Entonces, digamos, es como al ser más eléctrico, hay más funciones tecnológicas en el teclado que les va a facilitar. Como les digo, las octavas van a depender de qué tan grande es la organeta. También, si usualmente estas no traen pedal, pero si traen pedal, se conecta, y usualmente solamente un pedal, y las teclas son bastante suaves. Si alguien ha tocado en un piano más profesional o un piano de cola, van a ver que las teclas son pesadas porque tienen martillos. Entonces, las teclas cuando uno las toca sí son más pesadas. En cambio, la organeta no. La organeta, al ser un sonido pregrabado, ya no es necesario que las teclas sean duras. Entonces, las teclas usualmente son muy, muy suavecitas. Ahora bien, ¿para quiénes están dirigidos los teclados o las organetas?
La verdad, tiene muchas funciones. Por ejemplo, si uno está principiante, si uno está iniciando, uno perfectamente puede iniciar con una organeta o un teclado. Porque pues usualmente las partituras son bastante sencillas. em, en sí, digamos, uno apenas está fogueando con las teclas, con las fuerzas que hay que hacer, con la coordinación, etcétera. Entonces, las teclas al ser suavecitas van a facilitar ese proceso. También, por ejemplo, para niños, si inician los niños muy niños, inician los niños muy niños, no, si inician los niños a temprana edad, eh, como pues su anatomía es bastante pequeña, no tienen tanta fuerza, etcétera. Entonces, es bueno que inicien con una organeta de práctica. Yo no sé si les he contado, pero yo inicié entre 5 a 6 años a aprender piano y yo tenía una organeta, un teclado creo que son de 4 o 5 octavas. Entonces era acorde a mi tamaño en ese entonces y me facilitaba mucho mi aprendizaje. Ahora bien, también para músicos que tengan de esto de música electrónica o que son acompañantes y que necesiten combinar ciertos sonidos, un remix, digámoslo así, es la organeta o el teclado se facilita muchísimo si quieren hacer una interpretación de varios sonidos o incluso sonidos más artificiales, les queda súper bien porque, como les digo, se puede grabar, se puede hacer más conexiones musicales, etcétera. También si ustedes son como músicos que hacen mini conciertos en lugares abiertos o que necesitan estar viajando con el instrumento, pues un teclado se les facilitaría ya que no pesa tanto, que es súper liviano, que es muy fácil de llevar en los carros, que cabe en los carros. Entonces en ese aspecto también facilita el instrumento. Ahora bien, pasamos al piano, que es como este que yo tengo aquí, que es vertical, es de pared. Digamos, esos hay dos tipos, puede ser acústico o puede ser eléctrico. El mío es eléctrico, entonces todavía al ser eléctrico tiene esas funciones que les decía del teclado, donde hay sonidos pregrabados, hay incluso canciones pregrabadas y yo puedo manipular con el USB, con los sonidos, con muchas cosas. Entonces, en ese aspecto se me facilita un piano como este, y la diferencia de este es que es más grande y las teclas sí son pesadas, o sea, ya es un poco más profesional. Ya el sonido es como más natural, no tanto pregrabado. Entonces, este también tiene sus tres pedales ya incorporados en su instrumento, no es que se conecten, sino que ya tienen en sí sus pedales establecidos, sus tres pedales que les hablaba en la clase anterior. Entonces, esa es un piano de pared vertical eléctrico. Ahora también hay acústico, piano vertical o de pared acústico, que en ese caso es como este que está acá atrás, o sea, de pared, pero no es eléctrico, no necesita electricidad, sino que es acústico, sí trae los martillos y trae las cuerdas. Entonces es del mismo tamaño, tiene las mismas octavas, las teclas son del mismo pesado, tiene sus mismos tres pedales. La única diferencia es que no va a tener música pregrabada ni para grabación, ni entrada USB, ni pueden hacer esas interacciones. Lo único que trae es el teclado. Listo, o sea, listo, porque toda la cajota se encarga de tener los martillos y las cuerdas, ¿verdad? Después, por otra parte, digamos, ya pasamos a uno más grande que sería el piano de cola.
El piano de cola es como un arpa literal metida en una caja, que después la caja se abre y tienen en vez de los martillos estar vertical, van a estar, ¿verdad?, acostados. Ahí van a tocar también, o sea, es un acústico, no hay pianos de cola eléctricos, no, todos son acústicos porque toda esa cajota es donde trae los martillos y las cuerdas que en sí, digamos, el teclado también es muchísimo, puede ser muchísimo más grande que inclusive un piano de pared. Es el que trae más octavas, ¿verdad? A lo largo. Trae sus 3 pedales, las teclas son pesadas, el sonido es el más natural posible del piano, o sea, un piano de cola es donde sale más natural el sonido de en sí del instrumento. Entonces, cuando uno toca el piano de cola, uno está martillando las cuerdas y ahí es donde se sale. Por eso se abre igual uno puede tocar el piano con la tapa cerrada, pero igual ese es como el instrumento más profesional que existe del piano. Y usualmente esto es para conciertos, recitales, graduaciones, en teatros, en escenarios bastante grandes, ¿verdad? Entonces, con orquestas y así. Y ya por último, quiero hablarles sobre el órgano. El órgano usualmente es ese piano que está en las iglesias, más que todo en las iglesias católicas. El órgano, digamos, es un piano acústico, también no es eléctrico, pero utiliza la técnica de viento. Esos tubos, digamos, que están en el piano, ¿verdad? En el órgano, fluye el aire por ahí y así se genera el sonido. De órganos puede haber doble teclado, o sea, un teclado arriba y un teclado abajo. Hay mucho más pedales e incluso puede haber un teclado a nivel de pedales que también tiene sus sonidos. El sonido sí es diferente, no es el sonido de un típico piano, sino que es un tipo más opaco, tal vez podemos decirlo. Ese instrumento es como más clavicémbalo. No sé si ustedes han escuchado un clavicémbalo, pero es más parecido a eso. Y prácticamente son para cierta música. Es súper común en música gregoriana o música de iglesia. Y la verdad a mí me encanta el sonido que genera. No les digo, o sea, yo nunca he tocado un órgano y no sé qué tanta diferencia hay entre una partitura de órgano que de piano. O por ejemplo, yo no tengo como el aprendizaje de estar tocando el teclado de abajo con mis pies. No sé si ustedes han visto Cantinflas, que un toque cuando es padre, creo, el padrecito, él toca con sus medias todas llenas de huecos el teclado de abajo y me da mucha risa, ¿verdad? Obviamente no está tocando ni costra, pero esa es la esencia de la película. Pero bueno, es ese teclado que les hablo. Entonces... Entonces, digamos, ese es un instrumento muy de la Edad Media, muy antiguo, eh, de ese tipo de música, más iglesia, es más de iglesia, más de música gregoriana, etcétera. Entonces, pues es muy lindo, pero sí hay que tener un poco de una enseñanza diferente para tocarlo. Ese sí les digo, o sea, un pianista puede tocar organeta o teclado, puede tocar piano acústico o eléctrico o puede tocar piano de cola, pero para tocar un órgano sí hay que aprender un poco y practicar de una manera un poco diferente.
Entonces, la verdad, esa es la diferencia entre estos diferentes tipos de piano relativamente diferentes, pero con su misma esencia. Espero que hayan entendido las diferencias, espero que les haya gustado, y si es así me regalan un like y se suscriben para que no se pierdan las futuras clases. Así que espero que les haya parecido interesante el tema y que ya puedan tener claro en su mente la diferencia entre cada instrumento. Así que nos vemos en la siguiente clase. Chao.